a tener en la tarde de hoy la última charla de este cuatrimestre, porque ya el mes que viene, con tantas ferias que tenemos en Sevilla, nada más que vamos a tener una visita a un Inca artístico a la que está invitado. Y hoy nos va a introducir la charla Alicia Rodríguez Berenguer, que es la directora de la provincia de Sevilla, sobre este tema tan apasionante de la Atlántida. Así que, cuando quieras, Platón utiliza mucho el mito en sus estudios. Estáis en una escuela de filosofía, como es Nueva Acrópolis, y nosotros estudiamos evidentemente a Platón. Y Platón utiliza muchos métodos de enseñanza. Él habla de la educación como la verdadera revolución para que el hombre evolucione. Y para él la educación es lo más importante. Pero utiliza el mito cuando trata de hablar sobre los elementos racionales y llega un momento que agotamos lo racional. Por ejemplo, nosotros podemos hablar del tamaño de las cosas y estamos utilizando la razón, pero en el momento en el que hablamos de lo divino, de lo eterno, ya esos no son elementos racionales, estamos utilizando otra cosa, una mente más fina, más libre, si queréis, más espiritual, pero a través de la cual es la que puede explicar esas cosas, pero todavía nosotros nos trabajamos con la razón. Y entonces él lo que hace es que cuenta un mito. Un mito es como un cuento para niños, pero para los mayores. Y a través del mito aprendemos verdades que las aprendemos directamente sin racionalizarlas. Entonces, efectivamente, él utiliza el mito, pero nunca dice que los mitos son verdad, sino que los utiliza dentro de sus diálogos. En este caso, en el caso de la Atlántida, él califica el mito de la Atlántida como verdadero. Y ya para mí es algo importante. Aquí tenemos a Solón, que es quien le va a contar, va a ser el que narre esta relación que tiene con la Atlántida. Solón cuenta que va a Egipto y un sacerdote de Sais es el que le va a hablar de la Atlántida, porque él empieza a hablarle de lo importante que es Egipto, de todas las cosas que tiene Egipto, y Solón, el sacerdote de Sais le dice: los griegos sois como niños, habéis olvidado vuestro pasado, y entonces le cuenta una época muy remota en la que había un lugar en el océano Atlántico llamado Atlántida, que invadió a toda Europa, incluido Egipto, toda llegó a Grecia, y eran muy guerreros, muy guerrilleros, muy crueles, y dice que solamente Atenas logró parar esa invasión. Que una vez que estos atlantes ya derrotados vuelven a su isla, hay un gran terremoto, hay un gran diluvio, hay un cataclismo, no sabemos muy bien exactamente, él habla sobre todo de agua, un cataclismo que es la isla se hunde en el mar. Aquí está el Critias. El Critias, el Timeo, por ejemplo, los personajes de los diálogos de Platón son personajes históricos, la mayoría. Pero el Timeo no se sabe muy bien Timeo quién era. Es un personaje que no está históricamente, no está conceptualizado. Sin embargo, Critias sí. El Critias es un diálogo que se basa solo en la Atlántida y es un diálogo que está sin terminar. Que cuando está uno más interesado, ¡pum!, se acaba el diálogo. Pero para que veáis un poco de las cosas que nos dice que tenían en la Atlántida, dice: y por lo pronto los metales ya fueran sólidos o fusibles, y hasta aquel del cual solo conocemos el nombre, se refiere al oricalco, pero que en la isla existía realmente, extrayéndose de 1000 parajes de la misma el oricalco. Porque el oricalco, que hoy en día se considera que es una especie de latón muy fino, es una mezcla en la que está presente el oro, pero que dicen que se daban directamente en la naturaleza, y que era tan valioso, más valioso que la plata y casi tan valioso como el oro. El valor de las cosas, nosotros no podemos valorar si sería... Hola, ¿qué hay? Nosotros no podemos realmente hacer una valoración económica, ¿no?, de lo que son los metales, sino de la necesidad o de para lo que ellos lo utilizaban. No sabemos con certeza si ese latón del que dicen hoy en día que es el oricalco era así. Es un metal que no hemos vuelto a conocer. Bueno, y aquí es otro trocito del Critias en el que va narrando lo que va ocurriendo, ¿no? Porque lo que dice, el origen de la Atlántida es una isla que crea, cuando se reparte la tierra, a Poseidón le toca la Atlántida, una isla en el océano Atlántico.
viene una pareja que tiene una hija que se llama Clito, de la que Poseidón se enamora. Y tienen una serie de hijos. Y entonces esa isla después se va a dividir en diferentes partes, lo vamos a ver ahora, y los va a repartir entre... Tiene 5 parejas de mellizos, todos varones, y esos 10 hombres van a utilizar, van a quedarse con distintas partes de la Atlántida. Pero lo que sí es verdad es que al principio los atlantes, según él cuenta, cómo se va a formar una isla que tiene formada por... En realidad está hablando de la Atlántida como la capital del reino más importante de la gran isla, ¿no? Dice que está construida con círculos concéntricos, en los que hay círculos de tierra y círculos de mar, que está preparado para que no lo invadan, aunque todavía no había navegación, dice. Eso lo dice Platón. Aunque luego posteriormente vamos a ver cómo si se convierten en un pueblo guerrero, que van a ir conquistando Europa y son un pueblo de navegantes. O sea que ya estamos hablando de un momento bastante posterior. Pero dice que durante muchas generaciones, como los hijos de Clito y Poseidón tienen una parte humana y una parte divina. Mientras predomina esa parte divina, pues son virtuosos y durante muchas generaciones todo marcha muy bien. Pero a medida que se van mezclando con humanos, la parte humana va prevaleciendo y entonces empieza a haber problemas, porque se van a volver codiciosos, van a perder la virtud y entonces van a ser, dice, a mí me gusta mucho que dice, entonces son impotentes para soportar la prosperidad que presente. ¿Por qué? Porque para ellos es demasiado y eso es lo que hace que se corrompan. Y ahí veis una imagen de la destrucción de la Atlántida. Bueno, antecedentes. Hemos dicho que hasta qué punto podemos decir que Platón es el primero que habla de la Atlántida. Platón es el primero que habla de la Atlántida en el sentido de que es el primero que escribe sobre la Atlántida. Posteriormente nos vamos a encontrar en la doctrina secreta de Elena Petrovna Blavatsky, cómo ella habla de la raza atlante. La doctrina secreta se basa en los libros de Xian, que son libros tibetanos que tienen muchos años de antigüedad. No todo el mundo le da validez a estos textos, pero nosotros hoy estamos buscando la Atlántida. La vamos a buscar desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva mítica, lo que nos dicen los textos, lo que nos dicen las tradiciones, y después cada uno tomará su conclusión, como es natural, ¿no? Pero sí es interesante porque Blavatsky, una de las cosas que nos habla es de que hubo diferentes humanidades, y a la cuarta humanidad le llama la humanidad atlante. Y estos atlantes son los que son demasiado egoístas, se vuelven en contra de los principios divinos y entonces provocan una gran catástrofe de los que se salven. Nacerá la quinta humanidad, que somos nosotros, somos la humanidad presente, todos los que estamos. Es interesante que ella habla de humanidades incluyendo a todos los que estamos viviendo en el mismo momento histórico, es decir, no es que nosotros cuando estudiamos en el colegio, ahora yo creo que ya no se hace así, no se hablaba de las razas. Ahora mismo la humanidad es todo una. Para ella, la quinta humanidad somos todos. Y la cuarta, que era anterior a nosotros, representaba a los atlantes. Ella realmente dice varias cosas curiosas. Yo aquí os he traído las estancias de Xian, que son esos libros tibetanos que yo os comento, y en relación a lo que cuenta Blavatsky, tenemos las tradiciones americanas, como por ejemplo el famoso calendario azteca, que como veis tiene aquí 4 partes y un punto en medio. Aquí lo he puesto en colores para que se vea un poquito mejor. Eso es lo que le llaman el quinpunce y representa el quinto sol que va a dar lugar a la quinta humanidad, para que veáis que las tradiciones nos las vamos a encontrar en Europa, pero también en América, ¿vale? Seguimos un poquito. Luego hay un cuento egipcio que es muy curioso, el cuento del náufrago, que es sobre el 2000 y pico, 2040 o 1700, más o menos cuando se data, que está basado en un papiro de Leningrado, que cuenta de un náufrago que es llevado por la tormenta a un lugar donde hay una serpiente. Os he puesto la serpiente aquí un poquito abajo para que la veáis, y aquí una embarcación egipcia. Y esta serpiente se le aparece y le va a decir que se va a salvar, que va a estar un tiempo, 4 meses creo que le dice, va a estar viviendo en la isla en la que no le va a faltar absolutamente de nada, y que luego llegará un barco
que lo va a salvar, que es este barco que veis detrás, y podrá volver con su familia. Y entonces el náufrago le dice, pues le contaré a todos la gran bondad que has tenido conmigo y lo buena, lo feraz que es esta isla en la que hay absolutamente de todos. A lo que la serpiente le contesta, no hace falta que cuentes nada, porque cuando tú te vayas, la isla se va a hundir en el agua y ya nunca más va a existir. Este es el primer antecedente, uno de los antecedentes que tengo. No hay tantos, pero hay. Localización. Bueno, ¿qué nos dice Platón? Más allá de las columnas de Hércules. Más allá de las columnas de Hércules, hacia el oeste, en el Océano Atlántico. Luego, cuando veamos dónde se cree que está la Atlántida y todas las tradiciones que hay sobre está aquí o está allí, tenemos que basarnos en lo que dice Platón, básicamente. Platón dice más allá de las columnas de Hércules, y aquí tenemos representado el Peñón de Gibraltar, es uno, y luego un pico que hay en la zona de Marruecos. Yo no me acuerdo el nombre, perdón. Bueno, se supone que sería una cosa así. Es posible que fuera una cosa así. Aquí tenéis el mapa mundi y en medio estaría la isla de la Atlántida. Así es como tradicionalmente se representa. Pero aquí tenéis lo que antes os estaba contando. Estos dos humanos que tienen una hija que se llama Clito, que se va a casar con Poseidón y que tiene 5 parejas de hijos, que son todos masculinos. La primera pareja es Atlas y Gadiro. Atlas es el mayor, es el rey de la parte más importante y todos los reyes de la Atlántida le deben obediencia. Pero fijaros en ese nombre, Gadiro, porque ahora vamos a ver otra cosa, otra posible representación de la Atlántida. Y aquí en la representación de la Atlántida lo que vamos a ver es cómo han ido dividiendo los reinos en distintas partes. Y entonces han puesto Gadeira, Platón dice Gadir en su lengua, sería Gadir. O sea, él se está refiriendo a la zona, parece ser, ¿no? Porque Gadir todos lo relacionamos con Cádiz, es lo que siempre hemos creído, ¿no? Entonces sería una posibilidad de que estuviera la Atlántida más pegada a la zona de España de lo que nosotros nos creemos. Y Atlas tendría la meseta, la parte más grande y más importante. Estos son todas representaciones, como también se ha querido, se ha podido también interpretar. Pero vamos, a mí esto me parece muy interesante y luego vamos a ver alguna cosilla más. Bueno, origen sobre las tradiciones de las catástrofes y los cataclismos. Lo importante es que nos vamos a dar cuenta que, como cuenta que hay un cataclismo, vamos a buscar en la época que dice Platón, porque aquí también nos encontramos con otro problema, los 9.000 años antes de Cristo. Y la historia dice, 9.000 años antes de Cristo imposible. ¿Por qué imposible? Dicen que es imposible porque Platón, cuando narra la Atlántida, habla de los metales, de todos los metales, que trabajaban todos los metales. Y según la ciencia oficial, antes del 5.000 antes de Cristo, no se trabajaban los metales. O sea, es imposible, según la historia oficial, que hubiera algo 9.000 años antes de Cristo. Realmente los descubrimientos que han ido apareciendo últimamente nos van acercando más a esa fecha de la que nos creemos, pero bueno, lo digo para que sepáis un poco por qué nos vamos a fijar en las catástrofes, porque nos vamos a dar cuenta de que hay una tradición que es una religión que es para todos los seres humanos. Prácticamente en todos los lugares del mundo se habla sobre todo de diluvios, es lo que más conocemos. Tenemos el diluvio bíblico, que es el que más conocemos, que todos hemos creído, por lo menos yo siempre he creído que era el diluvio por excelencia, y nos vamos a dar cuenta de que no es ni el primero, ni el más original, ni muchísimo menos, sino que todos van a hablar en mayor o menor medida del diluvio. Se parte de que antes, una de las teorías que hay es que al principio todos los continentes estaban juntos formando lo que se llamaba Pangea, toda la Tierra junta, ¿no? Incluso hay unos estudios hechos sobre los huecos que quedan cuando se une esta Pangea con las formas de los continentes actuales, que es muy atrevido, ¿no? Porque no hace mucho dimos aquí una charla sobre Tarteso y estuvimos hablando del lago Ligustino, lo que era el estuario del Guadalquivir y cómo había cambiado la orografía. Las costas han cambiado muchísimo. Cuando vemos lo que era Cádiz, la Cádiz fenicia, no tiene nada que ver con lo que es Cádiz hoy, era una isla. Hoy Cádiz está unida a España, ¿no? Por un poquito, pero está unida. Entonces estamos viendo que el perfil de las costas van a ir variando. Pero bueno, sí lo que se fijan es que hay determinados lugares donde hay huecos que podría ir meterse la Atlántida. Pero bueno,
Otra posibilidad nos hablan de la última glaciación, fijaros lo lejos que se va. Esto tiene más que ver con las tradiciones tibetanas que con lo que nos cuenta Platón, porque nos está hablando de que es a partir de la última glaciación cuando se provoca un cambio importante en el planeta, entre otras cosas, las subidas y las bajadas de las mareas. Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta porque de las glaciaciones, para llegar a una glaciación previamente, lo que suele haber es un calentamiento global. O sea que lo del cambio climático no es nada nuevo tampoco, ¿no? Nosotros estamos colaborando activamente a hacer el cambio climático, peor todavía, pero realmente el cambio climático, la Tierra va cambiando porque la Tierra también tiene sus periodos, sus ritmos y sus edades, ¿no? Pero a partir de ese momento de gran calor, lo que se hace es que los polos se derriten y ese agua, que es agua dulce, cae al mar, cambia la salinización del mar, se provocan diferentes mareas, se provocan maremotos, se provocan tsunamis. Eso está estudiado y está visto en diferentes épocas. Juan Antonio Morales tiene un libro que es novelado porque este hombre participó en un documental que hace la National Geographic, que claro, la National Geographic tiene su teoría, pero él lo único que hace es que él aporta su conocimiento como geólogo. Él cree en la Atlántida y de alguna manera nos estuvo explicando en una ponencia en la que yo asistí cómo se va a ir viendo en la costa de Huelva, se ve perfectamente cómo hay zonas de aluvión en las que hay muchísimas conchitas muy juntas que indica que haya habido una marea diferente, es decir, ha habido tal cantidad, se ha movido tanto el agua que la cantidad de conchitas se han ido uniendo de manera que es una franja perfectamente visible. Y eso ocurre varias veces, ¿no? Entonces, es posible que a partir de la última glaciación, después va a venir un periodo de calor y además nos vamos a encontrar con otro fenómeno que es, los diluvios, ¿no? Entonces vamos a hablar es que hay un fenómeno más, que creo que lo tengo más adelante, que es la corriente del Golfo, que probablemente se va a originar en ese momento, ¿no? Dicen que una de las cosas que podría pasar con la corriente del Golfo es que al desaparecer la Atlántida, llegara mejor a Europa, y hay muchas teorías que dicen que la corriente del Golfo es la que calienta Europa. O sea, nosotros a la misma altura de Canadá, por ejemplo, en Europa hace mucho menos frío que en América, por ejemplo, ¿no? Entonces, dicen que lo que hace que temple el clima es la corriente del Golfo. Con estas cosas siempre vas a encontrar el que cree eso y el que lo discute. Discutirlo vamos a discutir todo, ¿no? Pero bueno, lo que os he traído, no para que lo leáis mucho, pero si queréis, porque son cosas interesantes. Las tradiciones diferentes que nos encontramos sobre el diluvio. Los brahmanas están compilados. Compilados quiere decir que era tradición oral y que en un momento dado esa tradición oral se pone por escrito. Y tenemos que están compilados entre el 900 y el 500 a.C., o sea que son anteriores a Platón. Y nos habla que dice, en tal año vendrá un diluvio, construye por tanto una nave y rinde mi oración. Cuando las aguas suban, entra en la nave y yo te rescataré. Fijaros que es muy parecido, no nombra a los animales, pero es muy parecido al relato bíblico. Tenemos otro, en Mesopotamia, tenemos dos, el poema de Atrahasis, que es muy, muy curioso porque dice que Enlil escoge el mayor castigo que puede haber, que es la destrucción de la humanidad por medio de un diluvio. Y en la tableta número 3 dice, el barco fue construido según las instrucciones dadas por él. Los dioses van a intervenir, aquí no hay un solo dios, sino que son varios dioses que van a intervenir para que alguna parte de la humanidad se salve. Y luego el poema de Gilgamesh, que sí es más conocido, y que es del 2500 al 2000 a.C. Básicamente ya tenemos una antigüedad importante, ¿no? Y dice que durante 6 días y 6 noches continuaron la tempestad y el diluvio arrasando la tierra. Cuando llegó el 7º día se suavizaron ambos, la tempestad y el diluvio. ¿Veis que estamos hablando de cosas muy parecidas en lugares de la Tierra muy diferentes y en épocas también muy diferentes? En la tradición china también es muy graciosa porque narra que había enfrentamientos entre los dioses. Aquí no quería poner imagen porque había mucho texto, pero dice que había enfrentamientos entre los dioses y los hombres.
y lo que hacen es que hacen caer las 4 columnas que sostienen el cielo. En algunos sitios nos vamos a encontrar con que son 5, y una es la columna central o puche, que es, dicen que podría referirse simbólicamente al eje de la Tierra, ¿vale? Entonces el monstruo que lo arremete, estaba loco de rabia, arremete, tira la columna, que se rompe y dice: la Tierra se estremeció, el cielo se inclinó hacia el noroeste, la Tierra hacia el suroeste. Y fijaros qué interesante. El Sol, la Luna y las estrellas alteraron sus movimientos regulares, la Tierra se desquebrajó, y las aguas corrieron. Entonces, estamos hablando de un cataclismo que es, podríamos decir, mundial. Esto va a tener después correspondencia con quienes creen que el cataclismo es no único, sino que es universal. Y una de las cosas por las que quizás tenga tanto predicamento sobre nosotros la Atlántida, porque en nuestro inconsciente colectivo está el miedo a los diluvios, el miedo a las grandes catástrofes. En la tradición griega, pues tenemos a Hesiodo, que nos habla de diluvios nos habla de las estirpes de los hombres, ¿no? Nos habla de que eran terribles, que eran no se van a corresponder completamente a lo que hemos dicho antes de Blavatsky, pero siempre nos habla también como es una tercera humanidad, que son terribles, que también ellos mismos crean su propio problema, su propia caída, ¿no? Y Apolodoro después nos va a decir, nos va a contar cómo de Caulión construye un arca, porque se lo dice Prometeo. Prometeo es un dios que en Grecia va a representar siempre aquel que protege a la humanidad. Acordaros que hay una tradición muy bonita en la que nos dice que Prometeo le entrega el fuego a la humanidad. Eso lo podemos hablar simbólicamente de dos maneras. Una forma podría significar que nos dan el fuego para poder calentarnos, para poder cocinar, es un símbolo de civilización. Pero si lo hablamos en una clave un poquito más profunda, podría significar como ese fuego de la inteligencia, que nos permite entender cosas que son más elevadas, ¿vale? Entonces, lo que hace es que va a decir que algunos hombres se pueden salvar de este diluvio. Seguimos y tenemos algunas tradiciones celtas. En realidad, en las tradiciones celtas hay diluvios, pero son diluvios más pequeños, son más locales. Pero bueno, lo he traído para que lo tengáis en cuenta. Y me llama mucho la atención, porque siempre me gustó mucho la tradición celta, cómo hablan de las distintas humanidades que pasan por Irlanda, y que nosotros, los quintos, ¿acordáis de la quinta que hablaba en América, o que hablaba Blavatsky? Bueno, pues la quinta que llega a Irlanda somos los españoles. No es por nada. Dice que los milesios procederían de la península ibérica. Son tradiciones curiosas que por lo menos podemos ir enlazando con lo que hemos visto antes. Bueno, en América hay un montón de tradiciones, hay tradiciones esquimales, hay tradiciones de los hurones, todos son tradiciones relacionadas con los diluvios, con algunos que se salvan en la montaña, otros también en una balsa. En esta, en la de los hurones, por ejemplo, habla de cómo en esa balsa va a salvar también a muchos animales, que también se parece mucho a la tradición cristiana, bueno, a la tradición bíblica, porque no es solo cristiana. Y después, también en América Central hay muchas tradiciones relacionadas con las humanidades y con los diluvios. En México se cuenta la tradición de Quetzalcóatl, que lo tenéis ahí representado, que decían que proviene del este. Es una cosa interesante que nos vamos a encontrar cuando queremos situar a la Atlántida en el plano. Lo que es curioso es que todas las tradiciones americanas que nos hablan de la Atlántida van a estar relacionadas con el este. O sea, si yo me sitúo aquí está América y aquí está Europa. El este para América, el oeste para Europa, coinciden en lo que sería la Atlántida, ¿no? Entonces, este Quetzalcóatl, acordaros que cuando los españoles los primeros que llegan son los españoles, y ellos creen que son los dioses, de nuevo, porque tienen una raza parecida a lo que sus tradiciones cuentan que eran los dioses. Y por eso también a los españoles les es tan fácil vencerlos, aparte de las gripes y todas las cosas horrorosas que pasaron. Pero bueno, es interesante que también habla también
que le da una religión de virtud, de mantener todas las relaciones, todos los elementos relacionados con la divinidad, y que lo pierden, y cuando esto pasa, pues caen en la destrucción. Esto lo he traído por curiosidad, pero se le llaman los atlantes de Tula. Y los atlantes de Tula son grandísimos, aquí no se ve porque no hay ningún humano cerquita, que es una de las figuras que están en México, y que son de estas figuras enigmáticas que no sabemos exactamente qué significan, porque además el canon estético de América es bastante diferente al nuestro, es difícil de interpretar. Esa también es una tradición muy curiosa de Colombia, que nos habla que allí llega un anciano que se llamaba Bochica, que era de una raza diferente a los chibchas, eso es otra de las tradiciones que vamos a ver mucho en América, y que les enseña a vivir en sociedad, les da elementos civilizatorios, por decirlo de alguna manera. Pero tenía una esposa que se llamaba Chía, que era, en realidad, intentaba deshacer el trabajo de Bochica, de manera que iba hablando mal, de todo lo que él decía, ella iba hablando mal. Pero como no conseguía nada, porque Bochica era muy bueno y conseguía muchas cosas buenas, pues lo que hizo fue que se desbordara un río, el río Funza, y solo se salvaron aquellos que estaban en las montañas. Bochica se enfadó muchísimo, se le castigó a Chía, la mandaron al cielo y allí se convirtió en la luna. Son mezclas de tradiciones y de simbolismos que serían un poco más complejos que simplemente la Atlántida, pero me parece bonito. Bueno, Tiahuanaco es una ciudad maravillosa en Bolivia. La antigüedad de Tiahuanaco no se conoce del todo, siempre se le va a dar una antigüedad, bueno, pero no se conoce del todo esa antigüedad. También se dice que la crea Viracocha, que surge del lago Titicaca, y que creó a los gigantes, que eran las primeras humanidades grandes gigantes. Pero es que ellos se volvieron crueles y entonces el lago se desbordó y lo arrasó todo. Cuando el lago volvió otra vez a su ser, con el barro crearon a la actual humanidad, que también es una tradición que conocemos, los hombres hechos de barro, como encontramos también en la Biblia. Bueno, estamos hablando de las catástrofes, hemos hablado hasta ahora de los diluvios, ahora vamos a hablar de la inclinación del eje de la Tierra. Una de las cosas que hemos visto en China cuando se hablaba de esas columnas y cómo la columna central podía representar el eje de la Tierra, sabemos que el eje de la Tierra tiene una inclinación, y últimamente además ha habido muchas noticias relacionadas con la posible movimiento de ese eje de la Tierra, de manera que hay quien dice que está a punto de provocarse el vuelco. Es decir, va a llegar un momento en que esa inclinación es tan grande que la Tierra puede llegar a volcar. Realmente puede pasar por muchas razones, porque la materia que tiene la Tierra, que se va moviendo, empiece a cambiar, se localice en un sitio. Nosotros está más habitada el hemisferio norte que el hemisferio sur. Pero si los polos se empiezan a derretir y empiezan a hundirse las tierras, se descompensaría el peso y podría hacer que la Tierra volcase. También hay tradiciones que nos hablan. Entonces, para entender mejor lo que dice que como los polos uno se está derritiendo más que otro, eso está provocando que el eje de la Tierra se vaya cambiando para equilibrar. No exactamente, no exactamente. Lo que estáis diciendo es que es posible, es la teoría que hay, que al cambiar el agua, los polos están tapados por hielo, pero debajo hay tierra. De hecho, ya se ha podido cartografiar cómo son los polos, la Antártida y el Ártico, ¿no? Entonces, el agua lo que hace es que se va fluyendo, entonces se provoca un desequilibrio porque el agua cubre unas partes y otras no. Y entonces el desequilibrio de peso hace que cambie. Es una teoría, ¿eh? Yo estoy hablando de teoría. Cada uno tiene que tomar sus decisiones. Y bueno, de hecho podéis leer muchísimo, porque hay muchísimo ahora. Pero si eso sucediera, ¿qué pasaría con la Tierra? ¿Cambiaría el clima? Claro, cambiaría todo. Imagino, por ejemplo, la América tendría el mismo clima que aquí, nosotros teníamos a lo mejor el mismo clima que América. Ahora comento. Si no os importa, hacemos las preguntas después, porque si no va a ser una locura. Pero bueno, ya que has preguntado, y efectivamente ese es el tema, o sea, que se plantea justo en la época más o menos
donde se habla de la Atlántida, donde se habla de determinadas cosas, como hay un momento en el que hay una glaciación que es extremadamente rápida. O sea, es que hay un cambio en el que el eje de la Tierra cambia, los polos cambian, y entonces el clima cambia de una manera, ¿cómo diríamos?, instantánea casi. Están los famosos mamuts que aparecen, se ve que están en zona de tundra, porque todavía tienen el bolo alimenticio dentro, porque se han congelado comiendo, o sea, no les ha dado tiempo a nada, se han congelado, o sea, ha sido una cosa inmediata, y se han conservado estupendamente. Dicen que habría habido muchos, pero que los carroñeros se los han ido comiendo, porque como estaban estupendos, pues claro, comida servida, ¿no?, en el congelador. Pero que probablemente muchos de las grandes catástrofes, de los cataclismos, que hay muchas tradiciones que nos hablan de agua, nos hablan de fuego, todo en realidad está un poco unido, ¿no? Porque cuando hay un gran terremoto o un gran maremoto, que es un terremoto submarino, una de las cosas que surgen son volcanes. Los volcanes pueden ser terrestres o marítimos, pero esto va a crear también que haya, por ejemplo, como pasaba, yo no me acuerdo el nombre del volcán, porque era muy raro, en Islandia, que tapó el cielo de Europa, prácticamente todo el cielo de Europa, en algunos sitios no podían despegar los aviones porque no se veía. O sea, estamos hablando de un volcán, pero imaginaros una catástrofe en la que la Tierra hiciera ¡bum!, y diera la vuelta. Entonces estaríamos todos, no sabríamos cómo nos íbamos a salvar, no sabemos lo que pasaría. Son especulaciones. Hay una especulación además que dice que esto ocurre no por eso que acabo de decir, sino que ocurre porque un meteorito golpea la Tierra y la hace voltearse. No lo sabemos porque no tenemos noticias de eso. ¿Que podría ser? Claro que podría ser, pero no lo sabemos con seguridad. Hasta qué punto eso ha podido pasar en el pasado o no. Teorías hay, todas las que queráis, muchos más, ¿eh? Bueno, eso es lo que os comentaba antes de la corriente del Golfo. Es posible que la corriente del Golfo, que está, las corrientes son profundas o son superficiales. La corriente del Golfo es superficial y es caliente, si lo veis, va de la parte de América, de América, pero vuelve por debajo de África, llega a Europa y vuelve por abajo, ya es una corriente fría, que ya es más subterránea, más subacuática, más profunda, y se convierte en fría. Y aquí se vuelve a convertir en caliente y va calentando toda esta zona. Se dice que probablemente esto puede ser que estuviera causada por la configuración tanto de América como de Europa. Pero también se dice que sería posible que la desaparición de la Atlántida propiciara que las corrientes del Golfo llegaran mejor a Europa y acabaran, en cierta manera, con la glaciación. Que la glaciación, el frío, no sé si tengo esa imagen, esta es la anterior, ¿no? No la tengo, creo que no la tengo. Es que es una imagen que está muy bien porque se ve a Europa que el frío llega hasta aquí. No llega, toca parte de Francia y toca parte de Inglaterra, pero la Europa mediterránea prácticamente no está bajo los cielos, ¿vale? Entonces, es posible que la desaparición de la isla, imaginando que sea una gran isla, que al desaparecer, pues lo que hace es que la corriente del Golfo va mucho más tranquilamente y nos llega a nosotros. Vamos a hablar un poco de los buscadores de la Atlántida. Luego, si queréis, hacemos un coloquio porque podría ser interesante. Hay un personaje muy curioso que es Bartolomeo Pareto, que no es muy conocido, pero este hombre en el año 1455 pinta este mapa, escribe este mapa antiguo. La parte de la derecha, esta parte es esta, es la isla Antilia o Antilla, no sabemos a qué se está refiriendo. Las Antillas hoy se llaman Antillas por esta isla, figuradamente está en el Océano Atlántico. Pero fijaros que esto es antes del descubrimiento de América, o sea que todavía todo lo que sabemos es muy poco. Daros cuenta de una cosa, que entre muchas tradiciones que nos quedan del lugar de los muertos, del lugar del oeste, el lugar de los muertos, es la tradición que los griegos, los fenicios sobre todo, imponen para que sus rutas marítimas, que son muy lucrativas, no sean afectadas. Entonces cuentan
todo tipo de horrores que pasan en el Atlántico para que nadie quiera llegar hasta allí, pero que esta zona era bastante desconocida, ¿vale? Entonces, bueno, es curioso en el año del que estamos hablando. No sabemos si se refería a la Atlántida, pero a mí me parece curioso cuando menos, ¿no? Después tenemos este hombre, Carlos Sigüenza, que es mexicano, y él sugiere que los indígenas mexicanos provienen de los atlánticos. Y además dice que es en una migración que es anterior a la migración egipcia. Eso es una idea también tradicional de la parte de Blavatsky y de otros pensadores que dicen que cuando la Atlántida cae hay una migración hacia la derecha y hacia la izquierda, es decir, hacia el oeste y hacia el este, o sea, van a moverse hacia Europa y hacia América, de manera que todas esas tradiciones que nos hablan de Atlántida, de Aslan, que nos hablan en América, confluyen en esta posibilidad. Y este hombre es muy interesante, a mí me parece un personaje interesantísimo, aparte de porque dirige las excavaciones de Teotihuacán, es porque él busca todo tipo de manuscritos, hace recopilación de escritos sobre la historia de su país, y en un momento dado hay una rebelión y se van a los archivos y queman aquello, ¿no? Y él lo salva con sus propias manos, y al final a los mismos revolucionarios les dio dinero para que le ayudaran a salvar alguna parte de los archivos, y salvaron una gran parte de ellos. O sea que él era un idealista completo que creía profundamente en lo que hacía y no quería que se perdiera la historia. Tenemos a Julio Verne, ¿quién no conoce a Julio Verne? ¿No? Que con sus 20.000 leguas de viaje submarino, en la segunda parte nos habla de la Atlántida y del Nautilus y toda esta parte que es ficción, pero que de alguna manera recoge la tradición atlántica. También tenemos a un personaje interesantísimo que es Ignatius Donnelly. Ignatius Donnelly lo que hace es un congresista americano, es un personaje bastante curioso, porque él lo que hace es que introduce muchos elementos esotéricos en la búsqueda de la Atlántida. Lo único que teníamos esotérico, entre comillas, era lo que dice Blavatsky, que para todo el mundo no es válido. Ignatius Donnelly también mete los elementos esotéricos dentro de la búsqueda de la Atlántida, y de alguna forma es después del Crimen del Critias, es el libro más influyente de los que podemos hablar sobre este tema, ¿no? Se llama La Atlántida, un mundo entendible. También es curioso, esto lo he traído como curiosidad, como Jacinto Verdaguer, que hizo un poema sobre la Atlántida, y ahí tenéis un cachito, y después Manuel de Falla hace una ópera. A Manuel de Falla le encantaba la Atlántida, y hace una ópera sobre la Atlántida. Veis que hay muchísimos personajes, y no es exhaustivo, hay muchísimos más. Seguramente conocéis muchos que yo no he comentado, pero para que tengamos por lo menos un abanico de posibilidades. Y para ir cerrando, y ya vamos a ir poniendo, si queréis hacemos un poco de diálogo, ¿dónde estuvo la Atlántida? Aquí ya sí que nos vamos a volver locos, porque estas son las teorías de dónde estuvo. Y tenemos el camino de Bimini, en las Bahamas. Esto es fabuloso. Esto buscarlo en internet si queréis, porque las imágenes que yo tengo no son muy buenas, pero hay incluso documentales y todo. Entonces, son unas estructuras, os voy a poner otra diapositiva, podéis ver, le llaman un camino porque verdaderamente es un camino de losas enorme, gigantesco. No se pone, por supuesto, de acuerdo en lo que es, no está suficientemente estudiado. Se ha hecho en la zona cercana, se ha encontrado, hay un documental que no me voy a acordar del nombre ahora, que encuentran algo parecido, pero que después de unas tormentas tremendas, una tormenta tremenda lo descubre, y otra tormenta tremenda lo tapa. Con lo cual, cuando han ido hace poco, han ido en el 2016, no se han encontrado nada, porque había sido tapado. Pero es algo parecido. Y son estructuras que tienen totalmente una apariencia de construcción antrópica. Eso no parece hecho por el mar, sino es una construcción humana. Bueno, un posible sitio. Otro posible sitio es Doggerland. Doggerland forma parte de las tierras sumergidas que están alrededor de Inglaterra, cerca del Mar del Norte, de Dinamarca, toda esta zona porque la verdad es que al final todo el mundo creemos que tenemos la Atlántida debajo de los pies.
Pero bueno, es interesante, ¿no? Esto se está situando entre el 16.000 al 8.000 a.C. O sea que la época se podría poner platónica. Eso también me parece súper interesante. Es una estructura que no está muy estudiada y que no está muy trabajada, que es se llama Richat, el ojo del Sahara, se llama. Y es una estructura que recuerda muchísimo a cómo nos cuentan que es la Atlántida, con sus círculos alternativos de agua y de tierra. Dicen que en el centro hay una fuente de agua dulce. Platón habla de que había en la isla fuentes de agua dulce, de agua caliente y de agua fría. O sea, era una isla tan rica que tenía absolutamente de todo. Platón cuenta muchísimos detalles. Cuenta, por ejemplo, que había todo tipo de animales, pero solo menciona al elefante, o sea que había elefantes. Bueno, este ojo de Richat, lo vamos a ver desde, ¿lo veis? En el circulito. ¿Dónde estamos? Hemos dejado arriba las Islas Canarias, pero de alguna manera, si recordáis la imagen que veíamos de la Atlántida pegadita a España y pegadita a África, no estaría tan lejano, ¿no? Podría ser. Pero no está estudiado, o sea, esto se ha visto y se ha estudiado por los que realmente están interesados por el tema, pero el gran problema es que tiene que estar estudiado de una manera más científica para que se le dé después validez histórica. Pero bueno, ahí tenemos otra posibilidad. Akrotiri, en Santorini, claro, Akrotiri estas forman parte de aquellos que dicen que Platón lo que utiliza es los conocimientos que él tiene de catástrofes en su zona y que lo que hace es que lo cuenta de una manera, en cierta manera lo que está contando es que es la impiedad de los hombres, la soberbia de los hombres, los que hacen que la Atlántida caiga. Entonces lo que está es como dándonos elementos para hablar de la moral, ¿no? De la virtud, de la necesidad de esos valores que los hombres de la Atlántida se ve que han perdido. Pero Akrotiri, que es verdad que es un volcán el que lo destruye, tenéis una representación abajo más antigua de lo que aparece allí, pero no está más allá de las columnas de Hércules, está al lado de Creta, donde también se dice que estuvo la Atlántida. Bueno, es un sitio que merece la pena ver. Aquí tenéis la civilización minoica, que nos dicen entre el 7000 y el 3400 a.C. Está en vigor. Y nos dicen que podría ser la Atlántida, entre otras cosas, porque uno de las ofrendas que hacían los sacerdotes de la Atlántida eran sacrificios de toros ante Poseidón. Y como en Creta tenemos el culto al toro que está tan extendido, pues es una de las cosas que les llevan a pensar que podría ser. Y también porque no sabemos por qué desaparece la civilización minoica. Es uno de los misterios que tenemos. Otro sitio, Micenas. Tanto en Creta como en Micenas como en Akrotiri nos encontramos con lo mismo. Están en este lado de las columnas del Hércules, no más allá, sino en el Mediterráneo. Sin embargo, fijaros qué construcciones medio circulares nos encontramos, qué elementos tan grandiosos. Micenas es un espectáculo, uno de esos sitios a los que hay que ir, si se puede, no perderlo, porque es un lugar maravilloso. Pero la fecha tampoco coincide con la que nos dice Platón, porque nos dice entre el 1600 y el 1100 a.C. Todas estas cosas son revisables de todas maneras, pero bueno. Troya. También dice que de alguna manera lo que va a hacer Platón es hablarnos de la guerra de Troya. Y aquí tenéis un trozo de Troya. La Troya más antigua es del 2920 a.C., el tiempo que nos plantea Platón tampoco coincide y por supuesto el lugar tampoco. Os sonará, ¿no? Carmona. Estas son cosas muy modernas, hace muy poquito que han salido. No están datadas siquiera las pirámides, dicen que hay 7 pirámides, pero esta es la que se mantiene completa. No son muy grandes, porque bueno, cuando leí la noticia en el periódico te hacen los ojos chiribitas. Las pirámides de Carmona tienen 11 metros de altura, ¿no? ¿Quién las construyó? No lo sabemos,
Probablemente se cree que podrían ser tartésicas. Eso es lo que dicen los que las encontraron, los que las están estudiando, pero de momento tampoco hay muchos estudios sobre ellas. Se cree que podrían ser tartésicas, no atlantes, porque Atlantes sería muy posterior, aunque también hay quien cree que Tartessos tiene una relación con la Atlántida. Pero fijaros también, este es el Parque Tumular de Cumas, que es así como se llama, que está en Camas. Y aquí tenéis el Cerro de Santa Brígida. Aquí cuenta la tradición que había un santuario dedicado a Santa Brígida, luego un santuario de eremitas, y ahora lo que hay es una especie de... es un sendero que sube hasta arriba, hay un árbol, lo vais a distinguir cuando vayáis por la carretera, que lo que se ve es un cerro que tiene arriba un árbol, nada más que un árbol. Entonces este es en Camas. No me digáis que no es curioso, a mí, tú dices, Parque Tumular de Cumas, y te suena solísimo, pues está en Camas. Y pensar una cosa, que todas estas estructuras de tipo túmulo suelen tener debajo, no son naturales, sino que suelen tener construcciones debajo que son las que nos pueden dar después determinadas claves. Acordaros de todos los túmulos que aparecen en el Guadiana en relación a Tartesos, que es tan espectacular lo que se está descubriendo. Así que, y Camas... cerca de aquí, en Valentina, cerca de Camas, a eso se están descubriendo también. También muchas cosas, sí. Cerca de esta zona está el Carambolo, que es la zona, bueno, es donde primero se encuentra el primer vestigio que se considera verídicamente tartesio. Aquí tenemos a Valencina. Valencina tampoco es la Atlántida desde mi punto de vista, pero bueno, estamos hablando del 3300 al 2200 a.C. Lo que sí es espectacular es que lo que ahora se considera que está construido, o sea, lo que era el poblado calcolítico, tiene unos 780 hectáreas, que es una barbaridad. Yo he hecho mis deberes, me he metido a ver cuánto era una hectárea, porque si no, yo me lío. Entonces, si conocéis Tomares, el pueblo de Tomares y sus alrededores, son 5,8 hectáreas. O sea, es un poblado mucho más grande que Tomares, que no me acuerdo cuántos habitantes tiene, unos 30 o 30.000 o algo así, creo que. Estamos hablando del 3000 a.C. También es interesante que ahí había minería. Era un pueblo que tiene una factoría importante minera. Aquí lo tenéis. Y aquí tenéis lo que son relacionados, lo que es el sitio, pero también relacionados los distintos dólmenes, ¿no? Falta alguno, pero bueno, los tenéis para que veáis que dentro hay tumbas, pero no son tumbas dolménicas, sino son tumbas pequeñas. Porque los dólmenes no siempre son tumbas, algunos sí y otros no. Y que no sabemos exactamente si los dólmenes que hay en Valentina, que yo creo que no, eran exactamente tumbas. También es verdad que hay sitios que no fueron tumbas en el principio, pero después al ser reutilizados se utilizan de otra manera. Esto para que veáis un poco la estructura de lo que se está encontrando en Valentina, que es impresionante, ¿eh? Ahora, yo de ahí a decir que la Atlántida estuvo en Valentina, me parece un poco exagerado. Ni por el chauvinismo propio del sevillano soy yo capaz de decir que sí. Bueno, veis que es una cosa, vamos, impactante, increíble. Bueno, Doñana, ¿no recuerda esta estructura al Richat, al ojo del Sahara? ¿No es parecido? Bueno, pues están investigando ahí, pero tampoco hay nada en común. Doñana buscó, yo no lo he querido poner porque Schulten siempre se le va a relacionar con Tartessos, pero él busca la Atlántida también, y Bonsor también busca la Atlántida. Y aunque no triunfan realmente, lo que sí está claro que Schulten sigue vendiendo el libro, no lo vende él porque el pobre ya se murió, pero sí se sigue vendiendo su libro de Tartessos y es un referente. Y yo siempre creo, es una de las cosas que más me parece que Doñana es un lugar muy especial, donde además se nota mucho el movimiento de las tierras, porque las dunas es algo que es muy móvil. No sabemos qué hay ahí debajo, no sabemos si está Tartessos, no sabemos si hay parte de la Atlántida, se ha encontrado factoría romana, pero de momento no se ha encontrado ninguna otra cosa. Que esté o no esté, el tiempo nos lo dirá, porque yo creo que antes o después algo tiene que aparecer. Yo, desde luego, convencida estoy casi de que algo de Tartessos tiene que haber por ahí, pero de momento no lo podemos afirmar. En Cádiz,
también se cree, se está buscando mucho en Cádiz. Hay mucha parte de Cádiz que está debajo del mar y están los célebres templos de Santipetri que bueno, pueden tener relación, son desde luego muy antiguos, están más relacionados con los fenicios, pero bueno, hay quien quiere ver ahí un origen anterior al Atlante. Y con esta diapositiva me gustaría terminar y hacer mi fin, ¿no? Lo que dice el Critias es que estaban dominados por una loca pasión, la de aumentar sus riquezas y su poder. En realidad, la Atlántida nos llama la atención y nos encanta, nos encandila, nos hace soñar de alguna manera, nos sentimos como algo nuestro porque de alguna manera está hablando de lo que todos podemos llegar a sentir. Nosotros podemos ser justos o podemos ser injustos, podemos ser virtuosos o podemos ser crueles, como los atlantes, y de alguna manera nos está contando en un mito, o en una leyenda, o en una realidad, que todo depende un poco de nosotros. Hay una vieja ley que cuentan la filosofía oriental, que es la ley del karma, en la que dicen que todo, en cierta manera, depende de nosotros. La acción es la ley de acción y reacción. Todo lo que ocurre, ocurre por algo. Hay una causa que lo provoca. Y que nosotros podemos ser los que provoquemos muchos de los errores, de los traumas, de los cataclismos a los que estamos sometidos, ¿no? A nivel simbólico, el Dios es el que castiga, pero a nivel real nos castigamos nosotros a nosotros mismos cuando no hacemos las cosas como debemos hacer. Pondremos un ejemplo sencillito. ¿Cuántas casas se han construido en cauces de río? ¿Cuántas veces esas casas no han sido arrolladas por una crecida? ¿Qué mala suerte o qué poca vergüenza, con perdón, de quienes construyeron sabiendo que no era el lugar más apropiado? Entonces, no es un castigo divino, es la causa está en no haber hecho las cosas bien y hay quien sufre eso en su vida. Creo que... ¿El volcán de Canarias qué pasó también? ¿El qué? En el volcán de Canarias, que también se construyeron la mayoría de las que... Bueno, y siguen construyendo allí, Claro, siguen y viviendo. Yo en Nápoles, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es que Nápoles está a la misma distancia que estaba Pompeya. Y tú dices, pues como este explote, os va a pasar lo mismo, ¿no? Y te llama la atención. Los hombres somos muy empecinados, ¿no? Lo que creo, y me gustaría citar a Manuel Pimentel, que tenemos que empezar a mirar con otra mirada, ¿no? Él decía que los primeros historiadores, los primeros arqueólogos lo que buscaban eran tesoros, oro, tesoros. Y todo lo demás no tenía interés, entonces no lo veían, porque como no eran tesoros, no lo veían. Cuando la mirada cambia, empiezan a ver obras de arte y entonces aparecen las figuras, las pinturas, los mosaicos, entonces eso empieza a tener otro interés que no tenía previamente. En Canchorroano aparecen dos ídolos que son dos piedras, dos vetilos. Y yo siempre a todo el mundo le digo lo mismo: si tú la coges en tu mano, tú dirías, esto es un chino. Bueno, un chino, una piedra. ¿Qué varía? Varía la mirada. Yo miro con ojos del que no conoce. Pero un arqueólogo, un experto, sabe que es un vetilo, que es una piedra que no es de la zona, que es una piedra especial, que tiene un peso especial y que tiene una forma especial. Y entonces se convierte en una cosa diferente. Quizás la Atlántida esté aquí debajo, o no. Pero lo que sí es una hermosa historia. Es una hermosa historia que, como mínimo, tiene 2500 años de antigüedad, como mínimo. Y podemos ver que en realidad de hechos parecidos nos hablan todas las tradiciones de la humanidad y está como en el inconsciente colectivo ese temor a que nos vuelva a pasar, pero quizás lo que no está tan acendrado es que debemos evitar que pase. Dentro de lo que podamos, seamos buenos, seamos en el mejor sentido de la palabra, como decía Machado, buenos, y hagamos un poquito mejor, siendo nosotros también un poquito mejor.